Terminó semana de turismo, todavía continúa el operativo Retorno, una semana que transcurrió con numerosos siniestros de tránsito y también muchos lesionados y algunos fallecidos en el tránsito. Para conocer el balance que se hace desde Policía Caminera, recibimos a su vocera, a Vanessa Brioso. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Lorena, Magdalena, un placer acompañarlas en esta mañana. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué balance se hace de lo que fue la semana de turismo en materia de tránsito? Según he contado, 5 personas fallecieron en siniestros. Bueno, hemos tenido una semana con un incremento en la movilidad, que superó todas las expectativas que se podían tener. Tenemos que recordar que hacía 2 años que no se podía disfrutar del turismo como le gusta a los uruguayos, salir en semana de turismo, y eso se vio este año con el levantamiento de las medidas sanitarias, que bueno, se incrementó absolutamente la movilidad y se vio reflejada en las rutas nacionales. Tuvimos sí varios siniestros de tránsito fatales o con lesionados graves. Todavía no podemos hacer un cierre de las cifras, ya la Unidad Nacional de Seguridad Vial se encargará de dar las cifras totales de fallecidos y siniestros, y bueno, y que todavía nos queda una jornada por delante, que es el día de hoy, lunes, que todavía muchos uruguayos van a estar retornando hacia la capital del país, si bien esperamos sea en menor cantidad que lo que ocurrió este domingo e incluso el día sábado, que ya desde el día sábado muchas personas decidieron retornar para evitar el congestionamiento del domingo y del lunes, así que bueno, se dio más escalonado de lo esperado al retorno, dado que el sábado ya tuvimos picos de hasta 2.300 vehículos por ruta interbalnearia retornando, y en el día de ayer 2.500, así que bueno, fue bastante similar el tránsito del sábado y del domingo. Brioso, ¿qué han detectado a nivel de errores o fallas humanas que han provocado la siniestralidad tanto en rutas como en algunos caminos vecinales? Se hablaba de adelantamientos incorrectos. ¿Qué han podido detectar? Bueno, como lo venía hablando durante toda la semana en distintas notas que fuimos haciendo, los adelantamientos incorrectos jugaron un rol fundamental esta semana de turismo. Fue una de las faltas más constatadas y más fiscalizadas por parte de Policía Caminera. Es una maniobra sumamente peligrosa que en su mayoría conlleva siniestros de tránsito frontales con consecuencias graves o incluso fatales. Este tipo de faltas se da justamente cuando tenemos congestionamiento en el tránsito, cuando tenemos la ruta muy cargada y los usuarios pretenden llegar a destino en el mismo tiempo que lo hacen habitualmente cuando no hay este volumen de tránsito. Tenemos que concientizarnos como conductores, como ciudadanos, que cuando tenemos congestionamiento de tránsito en las rutas, como ya se había anunciado, como era esperado durante esta semana de turismo, no vamos a demorar el mismo tiempo que hacemos habitualmente en realizar el mismo recorrido, por lo que tenemos que salir con paciencia y exhortamos a la población a no cometer este tipo de faltas que tan constatadas fueron durante el turismo y que provocan además siniestros de tránsito. Otra falta muy común, que es una medida de prevención también y de protección hacia uno mismo, es mantener una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que circula adelante. Cuando tenemos tanto volumen de tránsito en las rutas, es muy común el siniestro de tránsito por alcance. En su mayoría de las veces este siniestro de tránsito no es de gran importancia, en su mayoría. Ayer tuvimos un tipo de siniestro de esta entidad por alcance que tuvo hasta incluso resultados fatales. Entonces, con simplemente dejar una distancia adecuada con el vehículo que circula adelante, estamos trabajando en prevención y estamos evitando siniestros de tránsito. ¿De cuánto es aproximadamente esa distancia? Sé que depende un poco de la velocidad, pero bueno, ¿de cuánto es esa distancia prudente? Y otro tema, ¿qué pasa con esos vehículos que aprovechan a veces cuando alguien está dejando la distancia prudente para meterse justamente en ese espacio? Bueno, la distancia, como tú lo decías, depende mucho de la velocidad
a la que vamos avanzando. Se recomiendan unos 50 metros entre vehículo y vehículo, pero obviamente que esto depende de la velocidad a la que se vaya circulando, porque a mayor velocidad, mayor tiempo y mayor distancia recorre el vehículo antes de detenerse. Así que bueno, a mayor velocidad, mayor es la distancia también que tengo que dejar con el vehículo que circula adelante. Obviamente que en ciudad esto no es aplicable, porque si voy a dejar 50 metros, estamos hablando de casi es media cuadra, en ciudad si no, no podrían circular los vehículos con una distancia de esta magnitud, pero cuando nos trasladamos a ruta tenemos que recordar que no es igual que manejar en la ciudad, que las velocidades aumentan, que los tiempos de reacción y de frenado aumentan, por lo que también debemos aumentar esa distancia que a veces en la ciudad la hacemos mucho más corta, en rutas las tenemos que alargar y hacer más considerable para evitar justamente siniestros de tránsito. Brioso, al principio, o por lo menos cuando comenzó esta semana de turismo, cuando la gente empezó a irse entre viernes y sábado, y sobre todo ese primer fin de semana, si no me falla la memoria, no hubo prácticamente siniestros y menos de consecuencias fatales. ¿Qué cambió a lo largo de la semana? ¿Fue después del miércoles? ¿Qué detectaron ustedes como policía caminera? Bueno, es algo a tener en cuenta. Nosotros hasta el miércoles estábamos dando nota y justamente recalcábamos eso, que veníamos con 0 siniestros de tránsito fatales, que veníamos que a pesar de la movilidad y del incremento del tránsito que habíamos tenido en todas las rutas nacionales, porque estamos acostumbrados a medir el volumen de tránsito por ruta interbalnearia, pero en realidad tuvimos la particularidad que todas las rutas del país estuvieron sobrecargadas de tránsito y sin embargo se había desarrollado con normalidad. A veces lo que sucede con esto es que tenemos una falsa percepción del riesgo, una muy baja percepción del riesgo. Esto de, bueno, a mí no me va a pasar, le pasa a otros porque no saben manejar o manejan mal, pero a mí no me va a pasar porque yo manejo bien, tengo confianza al volante, y justamente a veces este exceso de confianza es lo que nos lleva a sufrir un siniestro de tránsito. Como tú lo decías recién, a veces alguien deja la distancia de seguridad adecuada con el vehículo que circula adelante y otro conductor aprovecha para meterse en ese espacio, no respetando justamente las distancias de seguridad y haciendo maniobras muchas veces con adelantamientos muy apretados o cerrándose al vehículo que circula detrás, y a veces este vehículo, cuando es un vehículo de carga o un vehículo de transporte pesado, no reacciona igual que un vehículo liviano, no tiene el mismo tiempo de frenado ni recorre la misma distancia, por lo que termina también ocasionando siniestros de tránsito. Tenemos que, bueno, concientizarnos como ciudadanos, como conductores, que salir a la calle con un vehículo es una responsabilidad que trae consecuencias y que, bueno, y que en el tránsito es un segundo, porque lamentablemente luego vemos las consecuencias en las víctimas, y no es solo la víctima la que sufre el siniestro, sino que también hay familias por detrás que sufren las consecuencias de ese siniestro. Brioso, ¿qué pasó con el tema de las espirometrías? ¿Cuántas se hicieron? ¿Qué pasó con los resultados? Bueno, todavía no tenemos el cierre total porque a partir de mañana ya vamos a estar con todos los cierres. Hoy todavía lo estamos contando como turismo. Tuvimos algunas espirometrías positivas, pero realmente fue lo menos. La gente, cuando miramos las cifras de las espirometrías que se han incrementado en estos últimos 2 años, los controles se han incrementado, sin embargo los resultados positivos han bajado, así que bueno, las cifras nos dicen que la población se ha concientizado bastante sobre el consumo de alcohol a la hora de conducir y bueno, tenemos que seguir trabajando en lo que es prevención y educación, sobre todo sobre el resto de las maniobras y esta falsa percepción del riesgo y de seguridad que tiene el conductor, que lo lleva a realizar maniobras
imprudentes y que terminan ocasionando siniestros de tránsito. Brioso, en el contacto que hacíamos previo a Semana de Turismo, decía que iba a haber controles aleatorios de exceso de velocidad con radares móviles y demás. ¿Tienen algún dato, cifras al respecto de cómo, bueno, si hubo infracciones en ese sentido? Bueno, siempre que hay un control de velocidad hay sanciones. No tengo en este momento las cifras de cuántas boletas se aplicaron. ¿Fue mayor de repente a otros años? No te sabría decir porque no hemos cerrado la cantidad de las cifras, pero sí se aplicaron, tuvimos varios controles de velocidad. Tenemos radares fijos hoy en ruta y también se utilizan radares móviles y bueno, para aquellos usuarios a veces que son más asiduos a recorrer la ruta y saben dónde están los radares, evitan excederse de la velocidad en estos puntos, pero quienes no conocen, que fueron muchos en esta semana que salieron al interior y que no circulan habitualmente, bueno, ellos sí se constató excesos de velocidad tanto en los radares fijos como en los radares móviles. Bien, ya tenemos que cerrar. Queríamos consultarte sobre el operativo que se espera y se va a aplicar para esta jornada, que todavía quedan muchos vehículos por retornar. Bueno, el operativo sigue implementado por parte de Policía Caminera, que ha sido continuo durante toda esta semana. Y bueno, como mencionaba anteriormente, esperamos para el día de hoy, si bien un volumen de tránsito importante, en menor cantidad que lo que se dio en el día de ayer y en el día sábado, bueno, ya que la mayoría de los uruguayos ya retornaron a la capital de Montevideo y solamente queda un resto que está volviendo, que son los menos, porque bueno, no toda la población ha sido usufructo de este feriado del 19 de abril y muchos están ya trabajando, por lo que regresaron sábado o domingo, así que bueno, esperamos con menor cantidad de volumen de tránsito y sobre todo esperamos que bueno, sea una jornada tranquila. Exhortamos a la población a respetar los límites de velocidad, a respetar las normas de tránsito y bueno, tener un retorno al hogar tranquilo y sin siniestros de tránsito. Vanessa, la última, pues nos tenemos que despedir. Breve, por favor, te voy a pedir la respuesta. Luego de las medidas que tomó Uruguay, bajó y en la zona de migraciones se hablaba de 4 minutos a 1, ese proceso para poder ingresar, el trámite para ingresar al país. ¿Eso se vio reflejado en rutas nacionales también, la agilidad en la zona del litoral del país? Sí, en realidad, bueno, las colas en esta ocasión se darán para el otro lado, para el vecino país, pero sí se vio en el incremento del tránsito que fue mucho más fluido y bueno, tuvimos mucho tránsito tanto sobre Ruta 2 en Fray Ventos como en Ruta 3 en Paysandú. Vanessa, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Gracias a ustedes, buenas jornadas. Igualmente. Cerramos por aquí entonces la entrevista, está puesta a punto a propósito de la Semana de Turismo y este último día de retorno con la vocera de Policía Caminera, Vanessa Brioso, pero está Vero por ahí también pronta. Sí.